No, yo
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir arrancando. Hoy arrancamos con una nueva unidad, Ulises, como les había dicho. La última unidad es paciente crítico. ¿tá? Vamos a ver las, las patologías más de tratamiento en la urgencia y en la emergencia y que muchas veces requieren ingreso a una unidad de cuidados especiales. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es el paciente crítico, cuáles son las características y después un poquito de las características que tiene la unidad de cuidados especiales. Profe, ¿Sí? para el parcial que tenemos ahora, ¿no? Es Es lo que les iba a hablar. esquelético. Ah, está. Porque estábamos en duda si era 9 y 10 o 9, 10 y 11 de 9, la 10, 11, plataforma. 12. Ah, hasta el 12. Sí. Porque vieron que nos acortaron parciales, ¿no? Porque supuestamente nosotros terminábamos a fin de la semana que viene, terminábamos las clases y ahora nos compactaron todo en esta semana. Mañana vamos a tener 4 horas, el jueves tenemos 4 horas más y termina, ¿tá? Terminamos con los teóricos. Entonces en el parcial del viernes, lo que vamos a hacer para que no queden tantas unidades sin ser evaluadas, estuve mirando a la de tarde los contenidos de las unidades y no es tanto, son 8 clases esas unidades que yo les digo. ¿tá? Vamos a ver entonces en el parcial del viernes las unidades 9, 10, 11 y 12.
son las bolillas 9, 10, 11 y 12 que les aparecen en la plataforma. Sí, Jordi. Profe, o sea que nuestro último parcial es el viernes nomás, ya está. Este viernes. Es el último parcial. Este viernes es el último parcial. Después veremos, por ahí durante los talleres, hacemos algún caso clínico o alguna evaluación sobre esta última unidad, que es la de paciente crítico, que va a quedar sin evaluar. Pero en el parcial del viernes, entonces, va a ir la unidad 9, que es músculo esquelético, la 10, que es paciente psiquiátrico, la 11, que son enfermedades infectocontagiosas, y la unidad 12, que es paciente oncológico. En total son 8 clases de esos. Cuando dimos cardiovascular, solamente de cardiovascular eran 7 clases, más la otra unidad, así que no les va a quedar tanto. De músculo esquelético eran 3 clases, paciente psiquiátrico lo vimos en una clase sola, después infectocontagioso fueron 2 clases y oncológico fueron 2 clases. Son 8 clases que lo que tienen para estudiar para el parcial de este viernes. ¿Van a hacer más de 12 preguntas, profe? ¿Van a hacer más de 12 preguntas? No, las mismas 12 preguntas. Las mismas 12 preguntas, múltiple opción. Toda la misma modalidad, lo único que en vez de ser 2 unidades van a ser 4 unidades, pero que son cortitas. Lo más largo es músculo esquelético, así que capaz que de músculo esquelético van, no sé, 4 preguntas. Y de las otras unidades van las otras 8. ¿Alguna otra duda? El parcial presencial 18:30 en el Instituto en Salto y acá en Bella Unión en la Escuela 3. Bueno. Profe, ¿y usted está muy llena de cosas como para hacernos algún cuestionario de repaso? Voy a ver cómo puedo. Estoy organizando las clases porque tenía todo armado las clases para toda la semana que viene y ahora que me redujeron las clases estoy tratando de comprimirlas un poco. Voy a ver si puedo dejar libre las 2 últimas horas del jueves, así en esas 2 horas del jueves hacemos un repaso. Porque esta unidad que empezamos hoy, paciente crítico, tiene cantidad de temas y son temas importantes. Vamos a ver toda la parte de politraumatizado, intubación, injuria encefálica, lo de vía aérea asistida, reanimación cardiopulmonar. Son varios temas que son importantes, entonces no tiene que quedar ninguno afuera del programa. Sí, voy a tratar vamos a ir medio rápido en la clase, pero entre hoy, las 4 horas de mañana y las 2 primeras horas del jueves, darles esta unidad de crítico, y las últimas 2 horas del jueves hacemos repaso. ¿De qué es lo que quieren repasarlo? ¿Las unidades que van para el parcial o esta última unidad? Y todo, profe, porque nosotros pensábamos que era 9 y 10 nomás. Pero 11 y 12 son 3 clases más. No es. Lo que va para el parcial, sabemos entonces de ponerle algún cuestionario, yo hacerles algunas preguntas así para que ustedes me vayan contestando. Bueno, vamos a arrancar porque si no nos va a dar ni para terminar la clase de hoy. Después con el tema de las divisiones de los subgrupos de los talleres que ahora veo que están hablando acá. No sé bien lo que están poniendo, pero lo que yo necesito es que... No, porque Jordi puso que se pasaba al 2, porque vio que usted dijo que el 1 está completo. Está claro, con más gente, perdón. Si él se pasaba al 2, ahí queda 14 y 13, como usted pidió. Pero ahora una compañera puso que quería cambiarse para el 1. Claro, yo necesito que de los 15 que tengo anotados en el grupo 1,
1 me pase al grupo 2 sin hacer cambio con nadie, que se pasa. Si Jordi Sí, puso por entonces eso. que se pasa, si Jordi puso que se pasa, está. Ahí ya quedamos 3 No, en yo el me grupo paso para el 1. grupo 2 nomás. ¿Eh? Que yo puse que me pasaba para el grupo 2 nomás. Bueno, está por eso. Entonces está, te pasás para el grupo 2 y ahí quedamos como tiene que ser. El grupo 1 queda con 13 y el grupo 2 queda el grupo 1 queda con 14 y el grupo 2 queda con 13. ¿Está? Que es lo que tiene que ser. Ahora, si alguien más necesita pasarse a otro grupo, ahí tiene que ser con cambio con un compañero. ¿Está? Porque ya están los dos grupos con la cantidad de gente que tiene que ser. Bueno, yo mañana les publico bien la planillita de cómo quedó. Sí, Kelly. Profe, ¿y acá en Salto quién nos divide? ¿O vamos a hacer todos Ahí, juntos? Somos ahí poquitos. ya están divididos, ya les publicaron el otro día los dos subgrupos. Ah, está. En el Sí, y grupo ya ya está dijeron la publicado. profesora que iba a estar con nosotros. Sí, en el grupo ya está publicado. Bueno, arrancamos entonces esto. Vamos a ver más que nada la parte de atención de enfermería al paciente crítico, ¿tá? Porque paciente crítico es muy, muy amplio el término y son muchas las patologías que engloba el paciente crítico. No vamos a ver fisiopatología de ninguna enfermedad, solamente características generales y después nos vamos a dedicar a la parte de cuidados de enfermería. Lo que tenemos que empezar sabiendo es qué es un paciente, un usuario crítico. La Sociedad Americana de Medicina Intensiva, que es uno de los referentes en usuarios críticos en cuidados intensivos, lo define como aquel paciente que se encuentra fisiológicamente inestable. Es un paciente que va a requerir un soporte vital avanzado y una evaluación clínica estrecha, muy de cerca, con ajustes continuos de su tratamiento, ¿tá? Según la evolución que vaya teniendo. Otra definición de paciente crítico lo define como aquel que presenta una inestabilidad real o potencial de uno o más de sus sistemas fisiológicos mayores, pero que tiene posibilidad de recuperación. ¿Tá? No es como el paciente moribundo que ya no tenía posibilidad de sobrevida y lo que se le hacía era un cuidado paliativo. En este caso, el paciente crítico tiene afectados uno o más sistemas, ya sea sistema respiratorio, cardiovascular, circulatorio, digestivo, renal, el que sea. Uno o más sistemas están afectados, necesita un soporte vital en este momento para continuar funcionando su sistema, necesita ajustes en su medicación según la terapia, pero es el que tiene chances de recuperación. ¿tá? Se lo trata como un usuario crítico en este momento, en la etapa aguda, pero tiene posibilidad de recuperar. La asistencia del paciente crítico requiere de un equipo de salud que esté especializado en medicina intensiva, en terapia intensiva, y de recursos materiales apropiados para cumplir su objetivo. No vamos a necesitar personal especializado, adiestrado en el manejo del paciente crítico, y se van a necesitar también materiales, no van a ser los mismos materiales que encontramos en una sala común de internación los que vamos a encontrar en una unidad de cuidados intensivos. El paciente crítico tiene su patología afecta a uno o más sistemas, posee un riesgo actual o potencial de su vida y presenta condiciones de reversibilidad que hacen necesaria la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y soporte vital avanzado. En este momento está en peligro su vida, pero con el tratamiento instaurado tiene criterios de recuperación. Bien. Resumiendo entonces, el paciente crítico es aquel que va a tener un riesgo de vida, va a tener una falla multiorgánica, más de uno de sus sistemas van a estar alterados, y va a tener una necesidad de sostener esa función orgánica a través de tratamiento médico, medicamentoso. La situación crítica de un paciente puede instalarse de forma aguda, no es que el paciente venga con una patología
crónicas y se haga crítica, sino que por lo general se tratan de pacientes que instalan su estado grave, crítico, de forma aguda. ¿Tá? ¿Por qué? Por ejemplo, por un traumatismo, ¿tá? Un politraumatizado grave, un accidente de tránsito, puede transformarse en un paciente crítico. Un paciente que tiene un proceso infeccioso como un shock, una sepsis, una enfermedad respiratoria aguda, ¿tá? Una sepsis o una infección generalizada de varios sistemas, que lo lleve a necesitar un cuidado crítico. Puede ser un paciente con una afección cardiovascular que haga un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, un infarto agudo de miocardio, o sino que puede ser un paciente que haya evolucionado su patología crónica, ¿tá? Como una diabetes. Puede ser un paciente con una insuficiencia renal crónica que se agudice y que termine en terapia intensiva, o un paciente con EPOC, por ejemplo, que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por ejemplo en esta época de invierno se descompense y el paciente termine en un cuidado crítico. Bien, en general, sea cual sea la etiología, el motivo de ingreso del paciente en una unidad de cuidado intensivo, ¿qué hacemos como valoración rápida de un paciente crítico? Por supuesto, primero control de signos vitales, después vamos a controlar la respiración, la circulación y la temperatura, vamos a valorar el estado de la piel y las mucosas, valoramos el estado de conciencia a través de la escala de Glasgow, y después la valoración del medio interno, ¿tá? Del funcionamiento de todos los sistemas corporales, que eso se hará a través de la realización de paraclínica, de exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, estudios imagenológicos, que nos revelen el estado del medio interno. Bien, un paciente crítico, por ejemplo, entonces sería un paciente politraumatizado. ¿Tá? Es crítico desde el momento que ocurre el accidente hasta que llega a la unidad. Desde ese momento ya es un usuario crítico, no es desde el momento que llega a la unidad de cuidados intensivos. Se lo tiene que tratar ya desde la escena del hecho como un usuario crítico. Bien. Lo primero que hay que hacer con este tipo de pacientes en estado crítico, sea cual sea su etiología, sea un politraumatizado, un infarto, un shock séptico, una insuficiencia renal aguda, una injuria encefálica, una hemorragia meningia, cualquiera que sea el estado, pero que el paciente sea catalogado como un usuario crítico, lo primero que se le hace es la valoración del ABCDE. Ese es el soporte vital básico que se le llama, que alguien preguntaba el otro día qué querían decir las siglas en inglés. Acá están, para el que le interese en inglés los términos, quieren decir eso. Les digo en español lo que significa. La A quiere decir determinar el estado de la vía aérea. En todo paciente crítico siempre se hace el ABC, en algunos es el ABC, pero más completo es la valoración del ABCDE. Cada letra va a significar algo que tenemos que valorar. La A entonces vía aérea. ¿Qué es lo que vamos a detectar como normal o alterado en la vía aérea de un paciente crítico? Primero, si la vía aérea está permeable, si no tiene nada que esté obstaculizando la vía aérea. Puede ser que el paciente haya tenido un accidente de tránsito y tenga, no sé, tenga prótesis dental y la prótesis le haya salido y esté obstaculizando el adecuado intercambio gaseoso. Entonces lo primero que tenemos que ver es si está permeable esa vía aérea. Y después si es una vía aérea sostenible o insostenible. O sea, si el paciente puede respirar por sí solo, si tiene una ventilación espontánea y las características de esa respiración, o si es insostenible, si va a necesitar apoyo artificial a través de una vía aérea artificial, ya sea un dispositivo de oxigenoterapia externo o haya que realizarlo en intubación al paciente. Lo primero es determinar entonces el estado de la vía aérea.
Después lo que vamos a hacer con el paciente, la B, viene a hacer el análisis de la ventilación, ¿tá? Cómo se está realizando el intercambio gaseoso de ese paciente, si se está cumpliendo adecuadamente el intercambio. ¿Tá? Lo que podemos detectar alterado en ese análisis de la ventilación es que el paciente puede tener un neumotórax abierto, un neumotórax a tensión, un tórax inestable o una contusión pulmonar o un neumotórax. ¿Se acuerdan eso cuando vimos respiratorio? Neumotórax era presencia de aire en la cavidad pleural. Hemotórax es presencia de sangre o líquido en la cavidad pleural. Y tórax inestable y contusión pulmonar puede ser unas fracturas de varias vértebras torácicas, varias costillas, que provoquen un tórax inestable, y que haya sufrido también una contusión a nivel pulmonar, un golpe por el traumatismo, por el accidente, pensando en que el paciente crítico, por ejemplo, es un politraumatizado. ¿Y cuál es el de tensión? El de tensión, ¿cuál es el de tensión? El neumotórax abierto es el que se abre hacia la cavidad torácica, que sale aire hacia la cavidad torácica. El neumotórax a tensión es el que se mantiene dentro de la cavidad pleural y lo que hace es achicar el tamaño del pulmón. Se mantiene todo el aire dentro de la cavidad pleural y comprime el pulmón. Eso es atención. Bien. La tercera, la C, es valorar el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo valoramos el estado hemodinámico? A través de las constantes vitales, los signos vitales. ¿Cómo es el pulso de ese paciente? Primero que nada, si tiene pulso. Si somos enfermeros de una unidad móvil y nos toca estar en el lugar del accidente, primero vamos a ver entonces la vía aérea, después el estado de la ventilación del paciente. Lo tercero que vamos a ver es el estado hemodinámico. Le controlamos el pulso. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a controlar. Carotidio. El carotidio es el más fácil de identificar, el más rápido y el que es más lleno, que tiene más, que es más golpeado, que lo van a sentir mejor. Entonces voy derecho al punto carotidio. Lo otro que voy a valorar es el relleno capilar. RC es relleno capilar. Cómo se rellena, si le aprieto el pulpejo de los dedos, si vuelve a recolorear fácilmente. Eso me habla si el paciente perdió mucha sangre. Si el relleno capilar es lento, si demora en volver a la normalidad, es porque el paciente seguramente perdió mucho volumen de sangre en el accidente. Después el estado de la piel, si tiene alguna lesión externa que podamos valorar, y el valor de la presión arterial. Eso sería la C. La D es la valoración neurológica de ese paciente. Todo eso que yo les digo, el ABCDE, es en cuestión de 3-4 minutos, no nos puede tomar más que eso. Automáticamente valoramos todo en ese primer encuentro que tenemos con el paciente, que seguramente va a ser en la calle o si no en la emergencia, cuando el paciente llegue a la emergencia. De lo neurológico del paciente, lo primero que le aplicamos es la escala de coma de Glasgow. La misma escala que vimos cuando vimos sistema nervioso se aplica a cualquier tipo de paciente. Vamos a examinar las pupilas del paciente. Si está inconsciente, le vamos a abrir los párpados y vamos a ver las pupilas. Si están normales, si están con mióticas, si tienen midriasis, si tienen anisocoria. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la miosis? Pupilas mióticas, ¿cuál eran? Eran las que estaban contraídas, profesora. Las que están más pequeñas que lo normal. Las pupilas midriáticas. Esas sí, las dilatadas, las que están más dilatadas. Esas son las que están dilatadas. Y cuando tiene anisocoria. Era una más grande que la otra. Una de cada tamaño, eso mismo. ¿Y las isocóricas, las normales? Las isocóricas son las normales, eso mismo. Valoramos entonces las pupilas
Y después valoramos la focalidad neurogénica, si el paciente es capaz de responderme, si responde al llamado, si sabe quién es, si está orientado. Y por último, la E es la exposición de las zonas afectadas. Vamos a valorar a un pantallazo general qué es lo que vemos afectado. Por ejemplo, si vemos que el paciente tiene una pierna fracturada, si tiene un corte en el cuero cabelludo, a grandes rasgos, qué es lo que le vemos de alteración, qué zona tiene afectada. Esto sería un resumen entonces del ABCDE. El A es comprobar la vía aérea y puede incluir también el control cervical de la zona cervical. En este caso de los politraumatizados, por ejemplo, vamos a tener que colocarlo en una tabla dura, inmovilizado, para poder movilizar al paciente. Entonces en la A comprobamos la apertura de la vía aérea. Si está inconsciente, lo que vamos a necesitar colocarle es una cánula de Gueder, una cánula de Mayo, que ahora después vamos a ver qué es. Aspirar secreciones si es necesario, y la colocación del collarín cervical para inmovilizar la zona del cuello. La B entraría entonces la parte de la frecuencia respiratoria, donde vamos a valorar la ventilación del paciente. Controlamos frecuencias respiratorias, inspeccionamos el tórax, a ver si no tiene costillas fracturadas, si expande simétricamente el tórax, y de acuerdo a eso vemos la necesidad de oxígeno que tiene el paciente. Por supuesto, cuando vamos a controlar la frecuencia respiratoria, antes vamos a ver si el paciente está respirando, ¿no? Si respira, y si no respira, se tendrán que iniciar de inmediato maniobras de reactivación cardiopulmonar baja. En la inspección del tórax, si vemos heridas visibles en el tórax, si tiene algún escalpe, alguna contusión grande, alguna lesión en la continuidad de la piel, lo que vamos a hacer es tapar esa herida hasta trasladarlo al lugar para donde vaya a recibir asistencia. En la C, lo que vamos a valorar es el pulso, era la parte hemodinámica del paciente, cómo estaba hemodinámicamente. Así que valoramos pulso, relleno capilar, color y temperatura de la piel, y buscamos presencia de hemorragias, de sangrados que puedan disminuirme la presión arterial o causarme un aumento de la frecuencia cardíaca. En la D, lo que vamos a valorar es la parte neurológica, entonces le aplicamos la escala de coma de Glasgow, valoramos apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, y exploramos las pupilas del paciente. Y en la E lo que hacemos es la exposición entonces de las zonas afectadas. Una vez que vemos cuáles son las zonas que tiene afectadas, si tiene fracturas visibles, si tiene heridas muy grandes, lo vamos a cubrir para prevenir la hipotermia si el paciente está en la calle, en la vía pública, antes de ser trasladado al servicio de emergencia. Bien, recordar, importante en el paciente crítico, si el paciente nos llega a la emergencia o valoramos un paciente crítico en la calle, un accidentado, si el paciente está inconsciente, si no responde, si le aplicamos una escala de Glasgow y la escala de Glasgow está disminuida, el paciente está inconsciente, lo que tenemos que hacer es colocarle una cánula de Mayo. La cánula de Mayo son estos dispositivos que se colocan en la cavidad oral, en la boca, y lo que hacen es bajarme la lengua e impedir que la lengua se vaya hacia atrás y me obstruya el intercambio gaseoso. Son tubitos son tubos, son huecos en el lado de adentro, lo que hacen es simular el trayecto, tienen la forma que acompañan la forma de la lengua, vienen de diferentes tamaños, desde recién nacidos hasta adultos, cada tamaño se identifica con un color también, y lo puede colocar enfermería, no es que lo tenga que colocar un médico. Nosotros podemos colocar una cánula de Mayo para facilitarle al paciente la ventilación. Se coloca, después vamos a ver igual en la clase de mañana, creo que yo les puse la colocación de la cánula de Mayo. Se coloca con la curvatura hacia arriba, y apenas se la colocamos al paciente, se la damos vuelta
y queda la curva esta hacia abajo siguiendo el movimiento de la lengua. La función es impedir que la lengua se vaya hacia atrás y me tranque el pasaje de aire, el intercambio gaseoso. Bien. Si el paciente está en un estado de agitación, si está excitado, si está eufórico, si solamente se mueve, si grita, si está excitado, es un indicativo que el paciente está en hipoxia, o sea que le falta oxígeno, que le falta irrigación a nivel cerebral, o puede que esté en una hipoglicemia también que le cause ese estado de agitación. Si el paciente, por el contrario, está en un estado de estupor, como que no está lúcido, lo que me puede indicar es que el paciente tenga una hipercapnia, o sea que tenga el dióxido de carbono por encima de lo normal en sangre. ¿Cuál era el examen de laboratorio que me mostraba el estado de los gases en sangre? La gasometría. Una gasometría arterial, bien. Y si el paciente, cuando le hacemos, le aplicamos la escala de coma de Glasgow, tiene un Glasgow menor a 9, es probable que requiera intubación orotraqueal. IOT es intubación orotraqueal. O sea que lo intuben, que le coloquen un tubo para poder respirar mecánicamente. Bien. Importante saber que antes de movilizar a cualquier paciente de la escena del hecho, primero hay que inmovilizarlo. Inmovilizarlo en una tabla, en cualquier superficie rígida que tengamos, porque no sabemos qué lesiones puede tener el paciente, y si lo movilizamos, puede ser que lo que tenemos un mal mayor, entonces siempre inmovilizar al paciente, si no tenemos cómo inmovilizarlo, esperaremos con el paciente acostado sobre una superficie horizontal, rígida, la calle, el piso, lo que sea, hasta que llegue alguna emergencia móvil, policía, lo que sea, que tenga una tabla para poder movilizar. El traumatismo grave, un politraumatizado grave, hay que movilizarlo siempre en bloques, no es que le carguemos primero las piernas y después le cargamos la parte del tronco y después le acomodamos la cabeza, no. Un politraumatizado siempre se lo coloca encima de la tabla, se fija toda la tabla, se le coloca la fijación a nivel cervical, se le fijan las extremidades, porque muchas veces los brazos quedan colgando y no sabemos si ese brazo no tiene fracturas múltiples o si no está comprometido, no tiene alguna fractura expuesta que esté comprometido alguna vena o alguna arteria importante. Siempre se fija todo, el cuerpo, extremidades y la cabeza, antes de mover al paciente. Profe, ese es el empaquetamiento que le dicen. Esto es el empaquetamiento, eso mismo. Es fijarlo, inmovilizarlo para moverlo. Está como que queda bien empaquetado. Bien. Lo que vamos a ver ahora medio por arriba es la fisiología del paciente crítico. Todo paciente que entra en una etapa crítica es porque se desencadenan una serie de mecanismos, sobre todo a nivel del sistema nervioso, de neurotransmisores y de descarga hormonal, que hacen que el paciente entre en una falla de varios de sus sistemas. Lo primero que se inicia entonces es una respuesta simpática, que se inicia en los varoreceptores del sistema nervioso central, que están a nivel de las carótidas y de la aorta, y eso lleva un aumento del tono a nivel simpático y liberación de catecolaminas, que es una hormona. Entonces aumentan las catecolaminas y aumenta el gasto cardíaco. El corazón se empieza a contraer más, y lo que hace es redistribuir el flujo sanguíneo. El organismo detecta que hay alguna falla en alguno de los sistemas, entonces hace que el corazón bombee, el músculo cardíaco bombee más sangre, pero que esa sangre se redistribuya hacia los órganos nobles, que a los órganos nobles no les falte la irrigación sanguínea. ¿Cuáles son esos órganos? El tracto gastrointestinal, los riñones, los músculos y la piel, el corazón y el cerebro.
Entonces hay una reperfusión a nivel de todo el organismo, hay liberación de hormonas, la hormona antidiurética, la hormona de la aldosterona, que hace que se produzca una vasoconstricción periférica y la retención de agua y de minerales, de iones, ¿no? Entonces pasa a haber una hipoperfusión a nivel periférico, ¿está? Todo a nivel de la periferia, no, baja la circulación, y la circulación de la sangre se concentra en los órganos nobles. Esta hipoperfusión a nivel periférico se puede mantener durante un tiempo, pero no se puede mantener mucho más, depende también del estado de cada paciente. Si el paciente no tiene ninguna otra patología asociada, tiene un buen estado hemodinámico, es posible que esa hipoperfusión y la vasoconstricción a nivel central dure más que un paciente que está hemodinámicamente inestable, que sea añoso, que tenga patologías asociadas, que esté deshidratado, que esté desnutrido. Entonces, por mientras que se mantiene esa circulación a nivel central, el paciente puede tolerar ese estado crítico, ¿tá? Una vez que el paciente ya no tiene cómo compensar esa falla en los sistemas, es cuando se produce el shock, ¿tá? Shock sobre todo a nivel hipovolémico, y que es lo que determina que el paciente entre en una etapa crítica de su descompensación, y que si no se actúa a través de medios externos, ya sea intubando al paciente o con drogas que le aumenten la presión y la circulación, o con aporte hidroelectrolítico, el paciente se va a terminar con una falla multiorgánica, ¿no? Bien, si no se actúa, entonces empiezan los signos de disfunción orgánica. Los signos más fáciles de reconocer cuando hay falla a nivel de multiorgánica de todos los sistemas del organismo son los trastornos del sistema nervioso central y la oliguria, ¿tá? Cuando un paciente deja de orinar, ¿tá? Su diuresis se vuelve por debajo de lo normal, eso es un signo de alarma que el paciente entró en una etapa crítica de su descompensación, ¿tá? El riñón, para compensar la falta de circulación, deja de producir orina, ¿tá? Entonces un paciente que disminuye su diuresis es porque entró en una etapa crítica de su descompensación. Y si tiene trastornos a nivel del sistema nervioso central, o sea, si baja su nivel de conciencia, si la escala de Glasgow baja su puntuación, si el paciente de un estado de lucidez pasa a un estado de obnubilación, de estupor, de desorientación, también es un signo que nos hace pensar que el paciente se agravó. La persistencia del shock, ¿tá? Del shock sobre todo hipovolémico, hay falta de circulación de sangre, y el progresivo deterioro en el aporte de oxígeno. Si no circula sangre, no circula oxígeno, entonces los tejidos entran en falla de oxígeno, y junto con el oxígeno también se consume la energía, y el paciente entra en una etapa de glucólisis anaeróbica, ¿tá? O sea que trata de cumplir sus funciones sin la presencia de oxígeno, ¿tá? En consecuencia, el músculo esquelético y las células, sobre todo a nivel hepático, van a liberar ácido láctico como producto de desecho, entonces eso lleva a que el organismo entre en una acidosis láctica, ¿tá? Todo esto se determina a través de la gasometría arterial, ¿tá? Esa acidosis láctica disminuye la capacidad de las enzimas de la glucólisis y comprometen toda esa fuente alternativa que se creó para producir energía, ¿no? Entonces es cuando se produce la falla de todos los sistemas. La disminución en la velocidad del flujo sanguíneo, no circula sangre adecuadamente, favorece el reclutamiento celular, y activa toda la cascada humoral, ¿tá? Entonces hay alteraciones en la coagulación, en la fibrinolisis, hay liberación de quininas y liberación del complemento, se altera toda la parte de la coagulación sanguínea, ¿tá? Después hay estimulación también de las células blancas de
de la sangre, los monocitos, los macrófagos, los granulocitos, que esos son indicadores de procesos inflamatorios. Entonces se liberan citoquinas y eucosanoides que son, indican que hay un proceso inflamatorio, pero todo es producto de la disminución del flujo sanguíneo. Entonces lo que se hace con toda esta cascada de eventos que van sucediendo a raíz del estado crítico del paciente, se compromete toda la microcirculación y lo que hace es que fallan todas las funciones. No hay circulación de sangre, no hay circulación de oxígeno, si no circula oxígeno no se produce energía, no se produce el intercambio gaseoso, no funcionan los tejidos, y si los tejidos no funcionan, empiezan a fallar todos los órganos. En esta etapa es cuando el paciente tiene criterio de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. El paciente tiene una falla multiorgánica aguda, pero que los médicos piensan que ese cuadro se puede revertir, a través de la integración de tratamiento medicamentoso. Esa situación se puede revertir. Entonces el paciente es derivado a una unidad de cuidados intensivos, que es lo que se conoce como UCI. Depende de la complejidad del centro asistencial si va a tener o no una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, acá en Bella Unión no existe una unidad de cuidados intensivos. Lo que tenemos es una UCE, termina en E, que es una unidad de cuidados especiales o cuidados intermedios, que lo que se hace en esa unidad es estabilizar al paciente, tratar de estabilizar sus parámetros hemodinámicos, sus parámetros vitales, para que pueda ser trasladado, derivado a una unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos más próxima que tenemos es la de Salto o la de Artigas. En Artigas tampoco, en la asistencia pública no hay unidad de cuidados intensivos, hay en el privado, y en Salto sí tenemos unidades públicas y privadas. Así que los centros que tienen unidad de cuidados intensivos son centros de tercer nivel de atención, hospitales de tercer nivel de atención. En donde hay solamente internación, tenemos hasta segundo nivel de atención. Bien, una unidad de cuidados intensivos requiere de personal adiestrado, personal capacitado, en el manejo de todas las tecnologías que se encuentran ahí dentro, ¿no? Y hay que tener presente que un paciente lo tenemos internado en una unidad de cuidados intensivos es un paciente inestable y que se nos puede descompensar en cualquier momento, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, no sé si es un pase de guardia, supónganse, que una le dice a la otra, pero si hace 5 minutos sus signos vitales estaban normales. Es muy común que de un momento a otro, de un minuto a otro, la situación de un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos cambie. Por eso es que el paciente tiene que estar con monitorización continua, con control de todos sus parámetros vitales, con un cuidado más estrecho. En todas las unidades de cuidados especiales hay personal capacitado, hay una guardia médica, un médico intensivista que está dentro del servicio, que hacen guardia interna 24 horas, no es que el médico pasa visita y se va, sino que permanece dentro del sector por cualquier alteración que pueda existir. Bien, las unidades de cuidados intensivos son unidades especializadas que están constituidas y dotadas adecuadamente para poder asistir a un usuario en situación crítica, y unen un alto nivel tecnológico con la esencia de la enfermería. Lo fundamental es el cuidado de pacientes. Estos pacientes casi siempre son totalmente dependientes de los cuidados de enfermería, y también tenemos que atender al familiar, a la preocupación que tiene el familiar porque tiene un ser querido que está en una situación grave, en una situación crítica.
Enfermería cuida de enfermos graves e inestables, que les exige estar en alerta constante y ser capaces de observar y responder con celeridad a cambios en su estado. Es personal que debe estar muy alerta y estar capacitado para trabajar ante estas situaciones graves, urgentes, que amenazan la vida del paciente, y no solo tratar al paciente, sino tratar a la familia que va a estar afuera, que no va a poder ingresar a acompañar a su familiar. Y también tenemos que adiestrarnos en el manejo de toda la tecnología, ¿no? Vamos a tener monitores, ventiladores, bombas, equipos que no lo vemos en un servicio de internación común. Podemos identificar varios tipos de unidad de cuidados intensivos. Tenemos la UCI de adultos, la UCI pediátrica, la UCI neonatal o de recién nacidos, las unidades de cuidados intensivos coronarios que se dedican solo a pacientes cardiovasculares, y las unidades de cuidados intensivos quirúrgicas que se dedican solo a pacientes postoperatorios. Hoy en día la mayoría de las unidades de cuidados intensivos de adultos son polivalentes, o sea que no se dedican exclusivamente a una patología, sino que reciben todo tipo de pacientes críticos en edad adulta. Lo mismo los pediátricos no se dedican solo a un tipo de pacientes pediátricos. Bien, las unidades de medicina intensiva, de cuidado intensivo, son áreas que deben tener en su planta física espacios adecuados para que se puedan cumplir todas sus funciones. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos tienen un esquema similar, donde la enfermería o el espacio destinado a la preparación de medicación y al registro de historias, y donde pasa visita el médico, casi siempre está ubicado a nivel central, se ubica en el centro del sector, y después distribuidos todo a su alrededor están los boxes o las habitaciones de los pacientes, que por lo general esas habitaciones tienen todo, son todas de vidrio, la pared que da hacia el centro, de manera que desde la enfermería, el enfermero que está en la enfermería puede tener accesibilidad y puede estar viendo a todos los pacientes que tiene. Básicamente, entonces, una unidad de cuidados intensivos va a tener un área de cuidados del paciente, los boxes, los compartimientos de cada paciente, una enfermería limpia, una enfermería sucia, un área de almacenamiento de materiales, incluyendo un economato y un depósito de equipos y accesorios limpios o estériles. Esto es muy importante porque la unidad de cuidado intensivo es un área cerrada. No podemos estar saliendo de la unidad si nos hace falta una jeringa, una gasa, cualquier equipo, cualquier material que nos falta. No podemos estar, por ejemplo, si estamos en un servicio de medicina, de pediatría o de maternidad, y nos falta algo, podemos ir al servicio de proveeduría o de economato a buscar. Si estamos en una unidad de cuidado intensivo, no podemos salir del sector. Así que tiene que haber un área destinada a almacenar, a tener un stock de materiales para que no nos falte. Los servicios sanitarios, los baños, un área administrativa, un área de comodidad para el descanso del personal de enfermería y descanso del personal técnico, un cuarto médico, el paciente, el médico hace guardia interna, el médico no se va de la unidad de cuidados intensivos, o sea que tiene que tener un espacio para poder descansar, y un área de recepción e información para los familiares de los pacientes que están internados. A grandes rasgos, los recursos materiales que vamos a encontrar en una unidad de cuidados intensivos y que por ahí no necesariamente están en una sala de internación común. Monitores, cada unidad de paciente, cada cama de paciente debe tener un monitor para control de las constantes vitales. No vamos a estar tomándole cada 15 minutos, cada 20 minutos los signos vitales, sino que se va a encargar
de esa tarea el monitor. Un ventilador, en el caso de que el paciente requiera asistencia ventilatoria mecánica, un electrocardiógrafo, un gasómetro, una bomba de infusión, porque la mayoría de la terapia endovenosa que tengamos que administrar al paciente va a tener que ser por bomba de infusión, un carro de paro que esté pronto para la urgencia. Las camas de estos pacientes tienen que ser que permita todos los movimientos posibles, por lo general son a control remoto, y un reloj, porque es muy importante la determinación exacta de todos los minutos, a qué hora se le administró tal medicación, a qué hora se lo controló, cada evento que el paciente tenga hay que registrarlo con horario exacto. Bien. Podemos, ¿hasta acá me siguen más o menos? Sí, sí. Bien. Podemos dividir al paciente crítico en dos tipos de pacientes. Tenemos pacientes críticos que son programados y pacientes críticos que son urgentes. ¿A cuál se le llama el paciente crítico programado? O sea que ya sabemos que el paciente va a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, ya podemos saberlo de antemano. Es aquel paciente procedente de un quirófano, de un bloque quirúrgico. Son los pacientes postquirúrgicos. ¿Cuáles son los pacientes que después de una cirugía son trasladados a una unidad de cuidados intensivos? Los pacientes que han sido sometidos a una cirugía agresiva, ya sea a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal, o pacientes que tengan un ASA 3 o 4. ¿Qué es un ASA? ASA es un valor que le da el anestesista a cada paciente de acuerdo a su situación actual. Tenemos el ASA del paciente puede ser un paciente de ASA 1 hasta ASA 4. Un paciente ASA 1 es un paciente normal, por ejemplo, que no tiene ninguna patología crónica, que es entrado a bloque quirúrgico por una cirugía coordinada de una hernia o que no requiere mayor gravedad. Un paciente con un ASA 2, por ejemplo, es un paciente que es diabético, que es hipertenso, como antecedentes y que lo entran a bloque también por una cirugía de coordinación. Es un ASA 2. Un paciente ASA 3 es un paciente que tiene algún antecedente, alguna patología de base, y es entrado a bloque por una urgencia y que la realización de ese procedimiento puede poner en juego la vida del paciente. Y un paciente con un ASA 4 es un paciente crítico, que tiene patologías asociadas, que en este momento está con un cuadro quirúrgico, que tiene riesgo vital inmediato. Es la clasificación de que hace el anestesista según el estado del paciente, es el ASA. Así que paciente crítico programado que sabemos que va a entrar a una unidad de cuidados especiales, por ejemplo, es un paciente, no sé, un postoperatorio de una cirugía de colon. Se dice por regla general que una cirugía, un acto quirúrgico que dure más de 3 horas, por protocolo tendría que salir a una unidad de cuidados intensivos, para observación del paciente, aunque sea por un lapso de 12 horas y después sea derivado a una sala general. Pero las primeras horas de postoperatorio, de un postoperatorio largo, complicado, el paciente lo tendría que pasar en una unidad de cuidados intensivos. Eso sería el paciente crítico programado. Y después el paciente crítico urgente es el resto de los pacientes que tenemos en los CTI, en las unidades de cuidados intensivos. Que son los pacientes postquirúrgicos, pero postquirúrgicos de urgencia, como un aneurisma de aorta roto, un paciente politraumatizado, accidentado, un gran quemado, un paciente intoxicado, una insuficiencia orgánica, una insuficiencia a nivel respiratorio, hemodinámico, renal, digestivo, endocrino, un paciente chocado que esté en shock por algún motivo, ya sea séptico, infeccioso, hipovolémico, o por origen cardíaco, un paciente con un problema coronario, un infarto agudo de miocardio, un edema agudo de pulmón, una insuficiencia cardíaca congestiva complicada, o un paciente que esté en coma, ya sea de origen metabólico o de origen neurológico. Estos son pacientes que entran a las unidades de cuidados intensivos sin coordinación previa, con urgencia.
todos este tipo de pacientes, por supuesto, lo primero que se le hace es la monitorización, la valoración de ventilación mecánica, un tratamiento activo, ¿tá? Y vigilancia constante para poder detectar cambios que haya que hacer en el tratamiento. Bien. Así que, resumido, con cualquier paciente crítico que ingrese a la unidad de cuidados intensivos, lo que vamos a hacer es la monitorización hemodinámica del paciente, ¿tá? A través del control de los signos vitales, la vigilancia neurológica a través de la aplicación de la escala de Glasgow, valorar la vía aérea y la necesidad de ventilación asistida, ventilación mecánica, control estricto de los líquidos administrados y eliminados, ¿tá? O sea, realización de balance hídrico, el manejo estricto de las normas de bioseguridad y el paciente aislado, capaz que el paciente que entró a una unidad de cuidados intensivos es un paciente COVID positivo, ¿tá? Entonces ahí hay que extremar todas las normas de bioseguridad y de aislamiento de pacientes, y el mantenimiento y cuidado de los catéteres. Hay alguien que tiene el micrófono activado. Ay, no, no puedo ver quién es. Tina. Sí, ya está. Bien, en el caso que el paciente tenga drenajes, el mantenimiento y el cuidado de los drenajes, valorar la necesidad de nutrición enteral o parenteral, cuidados de las ostomías, en el caso de que el paciente tenga alguna colostomía, ileostomía o algún tipo de estoma, conservar el funcionamiento motor y circulatorio del paciente, curar las heridas en el caso de que las tenga, laceraciones, abrasiones, siempre vigilando los signos de infección, la prevención y el tratamiento de úlceras por presión. Los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos por lo general son pacientes que no son autoválidos, que no se van a movilizar, que dependen nuestro para la movilización. Muy importante la prevención de las úlceras por presión, porque una vez que el paciente tenga ya la úlcera, va a agravar más su situación actual. Buscar el bienestar y el confort del paciente, y importante también la atención a la familia del paciente crítico que se va a enterar del estado del paciente por lo que el personal le pueda decir, porque no lo va a poder dar. Bien. A nivel general, ¿qué hacemos con un paciente crítico que entra en una unidad de cuidados intensivos? Comprobar la identificación del paciente como todo paciente que ingresa a un servicio nuevo. Le colocamos el monitor de paciente, que lo que vamos a hacer es medir el ritmo y la frecuencia de todos los parámetros vitales. Por lo general la frecuencia cardíaca, se fijan alarmas para todos los parámetros. El monitor tiene la opción de fijar alarmas entre cuánto y cuánto quiero que suenen las alarmas. Se fijan todas las alarmas. Por lo general la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100, la presión arterial la fijamos entre 100 y 140. Valoramos el nivel de conciencia del paciente, si está lúcido, si responde órdenes, si no responde. En cuanto al dolor, si tiene o no tiene dolor. En el caso de que esté conectado a ventilación mecánica, vamos a ver el oxigenamiento del respirador, del ventilador, la dinámica respiratoria, la frecuencia respiratoria, los valores determinados, activar los sistemas de alarma también del ventilador. Y en el caso de la presión arterial tenemos también la determinación de las alarmas, que es a través del uso del endotest, y fijar los valores normales. En el caso de que sea necesario la aspiración de secreciones, vamos a tener que valorar las características de las secreciones, el uso de un circuito cerrado, tener todo el circuito de aspiración armado para ese paciente, rotular. En cuanto a la temperatura, el valor de la temperatura, y si lo que le controlamos fue temperatura axilar o rectal, que es la más fiel.
En cuanto al sistema nervioso, valoramos sistema nervioso. Si tiene sonda nasogástrica el paciente colocada, valoramos si es una sonda nasogástrica que está colocada por presencia de vómitos, o sea que la sonda va a estar abierta a una bolsa colectora. Si tiene contenido esa bolsa, si hay retención de contenido gástrico, las características del líquido que viene a la bolsa, la cantidad, cuando descartamos, registrar donde se descarta. En cuanto a las deposiciones, la cantidad, las características y el descarte. En cuanto a la diuresis, lo más probable es que un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos tenga colocada una sonda vesical. También todos los cuidados de la sonda y la medición de la diuresis. Si el paciente tiene drenajes colocados, ¿por qué se colocó el drenaje? Si fue por un hemotórax, un neumotórax. Las características del drenaje de tórax, si oscila, si barbota. Cuando le descartamos el gasto de drenaje, cuando le cambiamos el frasco, la técnica del cambio de frasco. En cuanto a las curaciones, si fue un politraumatizado y tiene heridas abiertas, cómo están esas curaciones, si están manchadas, si están secas, si están limpias, si cambiamos la curación, las características. Muy importante también el control de los goteos de suero, que eso es exclusivamente de enfermería. Verificar que cada goteo esté pasando de la manera indicada, que la dilución sea la adecuada, que sea la dosis correcta, los mililitros hora que tiene indicado. La mayoría de la medicación en la unidad de cuidados intensivos se pasa por bomba. Un mismo paciente puede tener 5 o 6 bombas conectadas. Entonces es importante que tengamos el control de todos los goteos de las bombas. El cambio de set de las bombas, la fecha de colocación, el cambio de los sueros, la identificación de cada goteo, rotular cada uno, y que no se nos terminen los goteos de los sueros y que tengamos que cebar de nuevo el suero, sino que estar atento cuando vaya a terminar cada suero, ya reponerlo antes de que se vacíe la tubuladura. Estos son todos cuidados nuestros de enfermería que el médico no va a venir a decirnos. En cuanto a la alimentación, si está pasando alimentación enteral o parenteral, si tiene una bomba específica para alimentación, acuérdense que las tubuladuras de las alimentaciones se cambian cada 24 horas, que sea el goteo indicado, rotular, cuando se colocó la alimentación, cuando se colocó la tubuladura de esa alimentación. En el caso que hagamos procedimientos o exámenes, registrar todos los cuidados de enfermería que le hicimos, las curaciones, el cambio de frasco de drenaje, si se sacó sangre para laboratorio, si se realizaron cultivos, si se realizó un ecocardiograma transesofágico, transtorácico, una ecografía, una placa, una tomografía, una resonancia, si se lo intubó al paciente, si al contrario se le sacó el tubo, todo lo que se haga dentro de nuestra guardia se registra. Y en cuanto a la limpieza, somos responsables también de mantener en condiciones todo el equipamiento que esté utilizando el paciente, ya sea ventiladores, monitores, bombas, de mantenerlo en condiciones. Bien, hasta acá vamos. Sí, sí. Sí, profe. Vamos a hablar ahora un poquito del tema actual que tenemos, que es el usuario crítico con COVID-19. Tenemos, hoy en día son menos los pacientes que son ingresados a las unidades de cuidados intensivos con un diagnóstico de COVID-19. Aparte del estado crítico del paciente, de la gravedad que reviste el cuadro en ese momento, tenemos que tener todas las precauciones de bioseguridad y de medidas de aislamiento con un ingreso de un paciente a CTI con estas características. Bien. Vamos, que es que causó millones de muertes en el mundo, ya no es novedad, todo se sabe. Bien.
Lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes, lo más importante en los pacientes con COVID-19 que tienen criterio de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, casi siempre es la falla a nivel ventilatorio, ¿verdad? Son pacientes que ingresan por falla ventilatoria. Entonces lo primero que tenemos que asegurarle es la administración de oxígeno, la oxigenoterapia. Lo que se pretende es que el paciente pueda mantener una saturación de oxígeno mayor a 94%. Y en el caso de que ya sea un paciente asmático o un paciente POC, que esa saturación esté en alrededor del 90%. ¿tá? Iniciar el aporte de oxígeno, este aporte se inicia siempre con sistemas de oxigenoterapia de bajo nivel, con una cánula nasal, a 3 litros por minuto. Si no funciona, se pasará a una máscara de flujo libre, 6 litros por minuto. Si vemos que la máscara de flujo libre falla, no logramos mantener la saturación por encima del 94%, se pasará a una máscara con reservorio a 10-15 litros por minuto. Y en el caso de que no se logre corregir la hipoxemia del paciente, lo que se hará es buscar un sistema de oxigenoterapia de alto nivel. Lo que se usa hoy en día son los sistemas de CPAP o de OAF, que son sistemas de alto nivel de oxígeno, y en el que lo que buscan es mantener la FiO2 de oxígeno y la concentración de oxígeno en un 100%, y si no se logra, lo que se hará va a ser la intubación, la ventilación mecánica de ese paciente si por sí solo no logra mantener los niveles de oxígeno. ¿tá? Lo que se busca es la menor dilución del oxígeno administrado con el aire ambiental, que disminuya el espacio muerto, que se libere el dióxido de carbono que tiene el paciente, que se genere una presión positiva en la vía aérea, que aumente el volumen de oxígeno circulante y que se mejore el transporte a nivel alveolo capilar. Bien. Muy importante en un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos por un diagnóstico de COVID-19, la familia no va a poder ingresar a ver ese paciente. En las unidades de cuidados intensivos, por lo general, hay un momento al día o 2 horarios en el día donde el familiar puede entrar 5, 10, 15 minutos a ver a su familiar, al paciente que tenga internado, según el cuadro clínico del paciente, ¿no? Pero en los casos de los pacientes con COVID-19, las visitas, por supuesto, están restringidas. Entonces, tenemos que ser capaces de explicarle al familiar por qué el paciente está en una unidad de cuidados intensivos. Lo fácil, una forma de explicarlo fácil, es que la enfermedad le ocasionó una afectación a nivel respiratorio, que esa afectación es grave, que el paciente no puede respirar, entonces fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos para administrarle oxígeno suplementario, que puede ser de 2 tipos, no invasivo o invasivo. Primero se van a ir probando por los distintos sistemas de cánula nasal, una mascarilla de flujo libre, una mascarilla con reservorio, y en el caso de que esos sistemas fallen, se pasará a un método invasivo, que puede ser la intubación orotraqueal. Es la colocación de un tubo a través de la boca del paciente que va a llegar hasta la tráquea, y lo que hace es que el paciente ventile mecánicamente, no va a seguir respirando por sí solo, sino que va a seguir respirando a través de una máquina. Todo eso para mantener las funciones vitales del paciente. Bien, una vez que el paciente entre en una etapa de ventilación asistida, de intubación orotraqueal, por supuesto que el paciente tiene que estar sedado. Un paciente que está intubado es un paciente que tiene que estar sedado, que no puede estar lúcido, tiene que estar dormido, sedado. Lo que se le hace entonces es la administración de drogas sedantes que le permitan al paciente mantener
un bajo nivel de conciencia y no se despierte, porque si un paciente que está con ventilación mecánica, si se despierta, lo que va a tender es a sacarse el tubo para intentar respirar por sí solo. En algunos casos donde aún el paciente estando con asistencia ventilatoria mecánica no se logre el adecuado intercambio gaseoso, uno de los métodos que se han practicado en los pacientes con COVID-19 es la pronación. ¿Qué es la pronación? Es colocar al paciente en posición prono, en posición boca abajo, para ver si se puede expandir la caja torácica y lograr un mejor intercambio gaseoso. Por lo general, el paciente en decúbito prono tendría que estar entre 24 horas, pero se han tenido pacientes en la realidad mucho más que 24 horas en esta posición de prono para ver si mejora su intercambio gaseoso. Profe, cuando yo estuve internada, yo veía así que había personas en prono, en mi mismo sector que yo estaba. Sí, sí, sí. Es muy común, sobre todo en los pacientes críticos que están internados por una falla en nivel respiratorio. Es común que se practique la pronación como medida alternativa para favorecer el intercambio gaseoso. Muchos dicen que una vez que está en decúbito prono es difícil que se salga de esa situación y que se vuelva, que se lo pueda volver al paciente al decúbito supino y a lograr la extubación, pero en algunos casos da resultado. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de paciente politraumatizado grave, que sería otro de los pacientes que podemos tener ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Politraumatizado es un accidentado que, como la palabra lo dice, ha sufrido múltiples traumatismos en diferentes regiones corporales. La causa más frecuente de politraumatismos es la colisión, el choque de vehículos a motor. También hay politraumatismos a causa de caídas. Por esta razón podemos distinguir dos tipos de politraumatizados: los politraumatizados con lesiones contusas y los politraumatizados con lesiones penetrantes. Un trauma contuso, un politrauma contuso, es un paciente que tiene una lesión, pero que no tiene lesión en la integridad de la piel, no tiene ninguna herida en la piel. Queda oculta la extensión de la lesión y hace que el diagnóstico sea más difícil. Un paciente que tiene contusiones a nivel de todo el cuerpo, pero que no tiene ningún corte visible, es más difícil determinar qué grado tienen esas lesiones. Habrá que hacerle estudios imagenológicos que valoren la integridad de los órganos internos. El politraumatizado que tiene un trauma penetrante se refiere a que tiene una lesión producida por un objeto extraño que va a penetrar en los tejidos, produciendo una deformación de los tejidos circundantes. Es muy importante que los objetos punzantes sean inmovilizados y dejados en el sitio hasta que se pueda intervenir quirúrgicamente al paciente, ya que pueden estar conteniendo la hemorragia o las estructuras dañadas. En un politraumatizado que lo encontramos en la vía pública, que no sé, el parabrisas del auto donde se accidentó se rompió y el vidrio le produjo una herida penetrante a nivel torácico. Nunca podemos sacar el pedazo de vidrio que está provocando la lesión que está incrustado en la piel del paciente. De esa misma manera, con el objeto penetrante en el cuerpo, es que se lo va a trasladar. El encargado de retirar el objeto penetrante va a ser seguramente un médico cirujano, porque puede ser que ese objeto esté conteniendo alguna hemorragia interna y que si lo sacamos se produce una hemorragia masiva. Entonces se retira el objeto en el lugar donde se le pueda dar un tratamiento urgente. Bien, la valoración del trauma y la resucitación ante un paciente
ante un paciente politraumatizado nunca debemos considerar que solo se afectó un sistema corporal, ¿tá? No es que el politraumatismo le afectó solo el sistema musculoesquelético porque le produjo una fractura en la pierna. Si es un politraumatizado, algún otro sistema tiene que estar afectado, aunque sea en menor medida. Tanto en la asistencia prehospitalaria como en la atención en el hospital, es fundamental seguir un protocolo rígido de valoración con una secuencia en la exploración que evite que nos olvidemos de algo, ¿tá? Establecer prioridades de actuación y tratando de inmediato los problemas que se van identificando, ¿tá? Siempre lo primero que se valora en un politraumatizado es lo que yo les decía del ABCDE. Una vez que está establecido que toda esa valoración está hecha, se van a seguir valorando otros sistemas y otras alteraciones. El paciente politraumatizado va a comprender 4 fases. Lo primero va a ser el reconocimiento primario del politraumatismo. Lo segundo, la fase de resucitación. Tercero, un reconocimiento secundario. Y por último, el tratamiento definitivo. La mayoría de las veces el reconocimiento primario y la fase de resucitación se realiza en el lugar de los hechos, donde se produjo el siniestro por personal de las emergencias móviles. Pero igual, una vez que el paciente llega a un servicio de emergencia de un hospital, aunque ya se hayan hecho las 2 primeras fases, hay que volver a hacer todo el reconocimiento del paciente, ¿tá? Reconocer primero el ABCDE, una fase de resucitación en el caso de que sea necesario, después el reconocimiento secundario de todas las lesiones que tenga, y por último darle un tratamiento definitivo a las lesiones. ¿Qué cuidados de enfermería le vamos a brindar a un paciente politraumatizado? El control de los signos vitales, ¿tá? Lo primero es control de signos vitales, control de frecuencia respiratoria y el grado de esfuerzo respiratorio si va a requerir asistencia suplementaria de oxígeno. Control de tensión arterial, ¿tá? Si el paciente está hipotenso, me puede indicar hipovolemia, o sea que el paciente perdió mucha sangre en el siniestro. También la presión arterial puede estar relacionado con factores que disminuyen el gasto cardíaco, que el paciente por el accidente haya tenido un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión, o que tenga una lesión a nivel de la médula espinal que también me provoca una caída de la presión arterial. Controlamos frecuencia cardíaca. En el caso de encontrar bradicardia, la bradicardia es un signo de que el paciente está chocado, ¿tá? Que tiene un shock hipovolémico por falta de volumen de sangre, o sea que perdió mucha sangre. Vamos a realizarle un control estricto de la diuresis. En la mayoría de los casos el descenso o ausencia en la producción de orina indica que hay un descenso en la perfusión central, ¿tá? O sea que como mecanismo compensatorio el paciente deja de producir orina. Es casi protocolo, les diría que todos los politraumatizados enseguida que ingresan a un servicio de emergencia hay que colocarles sonda vesical, ¿no? Para medición de diuresis y valorar las características de la orina, porque si colocamos una sonda vesical y nos viene una hematuria franca, es porque el paciente puede tener alguna contusión, algún golpe a nivel renal. Vigilancia del nivel de conciencia, la aplicación de la escala de Glasgow, un nivel de conciencia disminuido me puede indicar hipovolemia, disminución de la oxigenación a nivel cerebral, hipoglicemia, o que el paciente esté bajo efectos del consumo de drogas. Es importante también valorar signos de excitación psicomotriz, y puede haber también aparición de convulsión. Debemos mantener un registro de entradas y salidas de líquidos. Los politraumatizados por lo general se reponen con mucho volumen de líquido, de suero, de sangre, entonces tenemos que llevar un control de todos los ingresos y los egresos, la realización del balance hídrico. Impedir el aumento de las demandas de oxígeno, minimizando las actividades y los procedimientos y estados que contribuyan a ello.
Tenemos que tratar de que el paciente esté dentro de todo tranquilo, porque si está excitado, la excitación le va a demandar más consumo de oxígeno. Proporcionar alivio del dolor y la máxima comodidad posible, impedir la infección intrahospitalaria en la medida de nuestras posibilidades, siempre manteniendo la técnica aséptica en todos los procedimientos que vayamos a realizar, colocar una sonda vesical, colocar una vía venosa, aspirar secreciones. El politraumatizado es un paciente que demanda atención de emergencia, requiere atención ya, pero no por eso vamos a dejar de utilizar la técnica aséptica, tenemos que mantener todos los protocolos. Valorar el aspecto y la cantidad de todos los drenajes, en el caso de que tenga drenajes abdominales, drenaje pleural, torácico. Vigilar la aparición de sangrados que no sean habituales, por ejemplo, sangrados en los puntos de punción de la colocación de las vías, sangrado de las encías, hematuria, que me pueden indicar una coagulación intravascular diseminada, o sea que haya una alteración en los componentes de la coagulación de la sangre a raíz del politraumatismo. Es necesario administrar cuanto antes y en forma adecuada alimentación. Las primeras horas, por supuesto que no, que el paciente va a estar con reposición de fluidos, con suero, con sangre, con hemoderivados. Pero una vez que el estado del paciente lo permita, hay que empezar a alimentar. Lo más probable es que la alimentación sea por vía enteral o parenteral, que no sea por vía oral. Valorar la eliminación evitando el estreñimiento del paciente, porque el estreñimiento lo que va a hacer es aumentar la presión intraabdominal, entonces en el caso de que sea necesario van a tener que practicarle algún enemol. Y tratar de disminuir el nivel de ansiedad del paciente explicándole todo lo que le vamos a ir haciendo. Bien, ¿quedó más o menos hasta acá? Sí, profe. Es una introducción a qué es paciente crítico, qué es lo que vemos en la unidad de cuidados intensivos, y después un poco de politraumatizado, que es uno de los usuarios críticos más comunes que vamos a ver en las unidades de cuidados intensivos. Lo que vamos a ver ahora es un poquito la diferencia que hay entre un paciente que requiere una atención de urgencia y un paciente que requiere una atención de emergencia. A ver si alguno de ustedes me dice qué es urgencia y qué es emergencia. ¿Es lo mismo decir que un paciente requiere una atención urgente o que un paciente requiere una atención emergente? No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué es urgencia y qué es emergencia? Porque una urgencia tiene que ser ya. La urgencia no por puede algo es esperar urgente. 24 horas. La emergencia sí puede ser programada. Al revés. Es al revés, un paciente que requiere atención emergente es ahora, ya, y que requiere una atención de urgencia es que no corre peligro vital inmediato. Vamos a ver un poquito, a ver más que nada es la diferencia, nomás lo que vamos a ver entre uno y otro. Bien, la diferencia de conceptos que tenemos que manejar bien estos conceptos para el momento de que tengamos que hacer si estamos en el servicio en un servicio de emergencia trabajando, probablemente nos toque hacer el triage del paciente, o sea, la clasificación del paciente y determinar a ver si ese paciente requiere una atención urgente o emergente. Entonces, ¿cuándo hablamos de un término y cuándo hablamos del otro? Bien. No es lo mismo una urgencia que una emergencia. Una urgencia, un paciente que tiene una consulta de urgencia, puede ser un paciente que tiene una bronquitis, un paciente que está con náuseas, una leve indigestión, que tiene vómitos,
un paciente con una lesión de piel o un sarpullido, un paciente que tiene tos, un paciente que tiene cefalea, dolor de cabeza, mareos, un paciente que consulta por una congestión nasal, un dolor de garganta, o uno que tiene el ojo rojo, cualquier dificultad a nivel de la visión. Esos serían consultas de urgencia. Y consultas de emergencia son, por ejemplo, pacientes que tienen fracturas graves, pacientes que están envenenados, que están intoxicados, pacientes quemados que sufren quemaduras, una crisis de asma severa, un paciente que tiene convulsiones, un paciente con una alteración de la conciencia, con pérdida de memoria, o un paciente que pierde la visión, que no ve, que llega a la consulta porque no puede ver. Eso sería motivos de consulta emergente. Bien, como concepto, ¿qué es una urgencia entonces? Una urgencia es una situación que afecta a la salud en forma repentina, pero que no representa un riesgo mortal inmediato. El paciente no se va a morir ahora por la situación que lo afecta. Si se trata dentro de un lapso de tiempo razonable, 2, 3 horas, incluso hoy en día se toman algunos motivos hasta 24 horas de tolerancia para la consulta de urgencia. ¿Cuáles son los motivos de consulta de urgencia? Un dolor abdominal leve, una diarrea, una crisis de asma leve, una contusión, una faringitis, una amigdalitis, o una fiebre pero que no tenga un compromiso de alguna de las funciones vitales. Eso es una consulta de urgencia. Está afectada su situación de salud, sí tiene un problema de salud, pero no le representa un riesgo vital de ahora, del momento. Puede esperar unas horas su atención. En cambio, una consulta de emergencia es una situación de salud también repentina, pero que necesita ser atendido y tratado inmediatamente, porque si no se trata inmediatamente tiene un riesgo mortal para la persona, el riesgo de vida inmediato. ¿Cuáles pueden ser estos motivos de consulta emergente? La pérdida de conocimiento, abundante pérdida de sangre, una hemorragia masiva, una dificultad respiratoria prolongada, un dolor intenso en la zona del pecho que haga suponer que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, una convulsión, una electrocución, una asfixia por inmersión, un paciente ahogado, caída desde alturas, accidentes de tránsito, envenenamiento, accidentes naturales. Todos estos son motivos de consulta emergente, que no puede esperar. Por este motivo, el personal que trabaja en los servicios de urgencias, de emergencia, tiene que tener ciertas características que los distinguen del personal que trabaja en otros servicios de internación. Tenemos el enfermero que trabaja en un servicio de urgencia, tiene que tener la capacidad de responder con rapidez, tiene que estar alerta siempre, pero a su vez de ser rápido, de estar alerta, tiene que tener la serenidad necesaria, la serenidad suficiente para poder trabajar cómodo y cumplir con sus funciones y no descompensarse ante una situación de emergencia. Tiene que saber valorar la gravedad de cada situación y tiene que tener los conocimientos adecuados para valorar cuál es el cuadro que requiere una urgencia, un tratamiento vital emergente. Y sus actuaciones tienen que ser claras y precisas. Tiene que tener claro cuál es la valoración del paciente y cuál es el tratamiento, que cumplir con el tratamiento pautado, claro y preciso, no tiene que tener titubeos duros. Bien, un equipo de urgencias en general, el objetivo que tiene es dar la respuesta satisfactoria a las necesidades del paciente en ese momento, desde el punto de vista biológico, psicológico y social. En un equipo de urgencias siempre tiene que haber distribución de funciones, es un equipo conformado por administrativos, enfermeros, licenciados, médicos, pueden haber varias especialidades médicas, pero lo que se requiere es la coordinación de ese equipo. Por lo general siempre hay un jefe en la unidad que es el que va a determinar las funciones del resto del equipo.
Para que el equipo funcione y sea eficaz, es necesario que se comunique, que existe una comunicación adecuada. Bien. Emergencia entonces no es lo mismo que urgencia. Emergencia implica riesgo de vida, requiere una atención médica inmediata. Y la urgencia necesita una atención médica, sí, pero a la brevedad, no implica riesgo de vida. La principal diferencia entre emergencia y urgencia es que en situaciones de emergencia hay una amenaza inmediata para la vida y la salud del paciente, mientras que en la urgencia no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente. Pero si no se atiende en un periodo de tiempo determinado, se puede convertir en una situación de emergencia. Bien, como ejemplos, podemos clasificar las consultas entonces en consulta de emergencia, consulta de urgencia y consultas de policlínica, vendría a ser, se identifican con los colores del semáforo. Una consulta de emergencia es una situación en la cual la vida del paciente está en peligro, un paciente que tiene un sangrado excesivo, falta de aire, pérdida de conocimiento, un paro cardiorrespiratorio, que haya ingerido algún tóxico, que esté convulsivando o que haya recibido algún traumatismo, alguna contusión fuerte, que esté inconsciente. Un paciente que requiera tratamiento de urgencia es en una situación en la cual la vida del paciente podría estar en peligro, como por ejemplo un dolor intenso en el pecho, un dolor abdominal moderado. Dolor intenso en el pecho depende de las características del paciente. Si es un paciente que tiene antecedentes, que es hipertenso, que tiene algún problema cardíaco, ahí pasaría de una situación de urgencia a una situación de emergencia. Un dolor abdominal moderado, vómitos, heridas cortantes, mareos leves, alguna alergia en la piel o alguna quemadura que sea de primero o de segundo grado. Ya un paciente gran quemado entraría de una situación de emergencia. Y un paciente para una consulta común de policlínica sería donde la vida del paciente no corre peligro inminente, que tiene más tolerancia la atención de ese paciente. En todo servicio de urgencias y emergencias, hoy en día se trabaja a través del sistema triage. ¿Qué es el sistema triage? Es la clasificación del paciente de acuerdo a la gravedad del motivo de consulta actual. Los triages en los distintos servicios de emergencia, lo ideal es que lo haga que lo realice el triage personal que esté capacitado en la clasificación de pacientes. Hay algunos servicios donde el triage lo hace un administrativo que no tiene mucha noción de las patologías médicas que pueda tener un paciente. Lo ideal es que el triage sea realizado por un médico o por un enfermero que conoce más la situación que un administrativo. Eso se hace por que eso también es por un programa también, ¿no? Claro, que se hace el cálculo. Se maneja todo por programas informáticos también. Lo que hace este sistema de triage es asignar y distribuir los pacientes que están en la sala de espera de una emergencia y les asigna un orden de prioridad para su atención de acuerdo al motivo de consulta de ese paciente. Entonces el sistema triage los clasifica a los pacientes en pacientes que están en color rojo, en amarillo y en verde. Los pacientes que están clasificados dentro del rojo indican que el paciente tiene una situación muy grave, la vida del paciente está en peligro, y requiere una atención emergente. Son los pacientes que se le da prioridad en la atención. Después los pacientes clasificados dentro del amarillo requieren una valoración rápida en urgencia para evitar futuras complicaciones, como puede ser un dolor torácico, un dolor abdominal. Sería una situación de urgencia y no de emergencia. Y después los pacientes catalogados dentro del verde
son padecimientos que requieren sí atención, pero no es emergente ni tampoco es de urgencia, sino que el paciente podría esperar el turno que le toque para ser atendido. E incluso son pacientes que pueden ser derivados después de un servicio de emergencia a una policlínica para su atención. Hoy en día la mayoría de los servicios, el que cumple la función del triaje es el enfermero, entonces tenemos que tener mucha capacidad de resolución para resolver dentro de qué categoría incluimos a cada paciente, si es rojo, amarillo, verde. Podemos tener desde pacientes, nos encontramos con todo tipo de pacientes en la sala de espera para poder clasificarlos. Desde un paciente que está con una crisis de angustia, un paciente que está con vómitos, otro que viene con una herida cortante, otro paciente que tiene amputaciones visibles. En algunos casos es fácil catalogar dentro de qué grupo ponemos a cada paciente, pero en otro tipo juega más el criterio de la persona que esté haciendo el triage que en colocarle en uno u otro grupo. Bien, ¿quedó claro más o menos qué era urgencia y qué es emergencia? Sí. Bien, como que está, si nos ponemos a pensar, casi todos los servicios en los hospitales, en los centros asistenciales se llaman emergencia, sería mejor llamarlo urgencia y no emergencia. Emergencia es algo que requiere atención ya, urgencia puede esperar. Puede esperar, pero tiene que Si ser uno atendido. se fija por el sentido común de la palabra, como que urgencia Por te da eso. que sí, es algo urgente ya. Sí, si lo Por eso pensás te así, sí, confunde. aparte ves en todos los servicios el cartel emergencia, sería capaz mejor llamarlo urgencia y no emergencia. Es al revés de lo que se piensa siempre. Bien, Guriset. Terminamos por acá entonces. Nos vemos mañana con doble turno. Vamos a ver si podemos avanzar mañana, si dejamos un rato de la clase del jueves para repasar. Bueno, profe. Bien, chao, Bueno, chao. gracias. Igualmente. Chao, chao.